Gracias a UTEL por la invitación. Es para mí un gusto poderlos acompañar y poderles brindar un poco de información frente a pues tantos temas que hemos venido hablando, ¿no? Este año han pasado muchas cosas y creo que después de todo los temas que vamos a ver hoy, las dos personas que nos acompañan, colegas en este proceso de consultoría y bueno, de conferencias, creo que van a generar mucho valor desde el ser. Espero generar una muy buena introducción a nuestros dos ponentes siguientes. Creo que el tema que voy a dar nos da una buena apertura frente a estos dos temas más desde el propósito y desde la generación de valor, que vienen temas adicionales en esta charla del día de hoy. Hoy quiero hablarles un poco de la felicidad laboral para las nuevas generaciones, un poco dentro de la presentación que allí Hugo muy amablemente hacía de mi perfil. He venido explorando ya hace un tiempo con Conecta ese tema de la felicidad laboral, y por qué tan importante hablarlo para las nuevas generaciones. Parece que puede ser un término muy cliché, ¿no? Ya se vuelve un tema de felicidad laboral, algo que se repite constantemente como si fuera una actividad más de bienestar. Pero claramente las nuevas generaciones demandan nuevas maneras de gestionar las personas, ¿cierto? Me gustaría incluso ir haciendo algunas preguntas y que en el chat algunos me van respondiendo. Bueno, ¿cuántas personas tenemos aquí menos de 30 años? Que confirmen allí cuántas tenemos menos de 30, eh, y cuántas tenemos por encima de 30, ¿no? También podemos decir que aquí ya tenemos algunos osados en podernos decir sus edades, bueno, 25, 20, 30, 22, 31, 37. Bueno, tenemos ahí un team por encima de los 35 años que es del mío, de mi grupo. Bien, listo. Bueno, está muy variado el grupo y eso es interesante porque de lado y lado tenemos información que puede ser muy útil. Eh, Empezando porque la felicidad laboral para las nuevas generaciones, de nuevo les decía, es importante entender cómo nos gestionamos dentro de la organización, pero también cómo la organización puede gestionarnos a nivel personal. Y quiero empezar por algo y es que los invito a hablar, a que de pronto, si tienen la oportunidad de consultar un poco frente a la teoría de los motivadores intrínsecos, por allá no sé si a alguno le suena en psicología, o ha escuchado temas de motivadores intrínsecos y motivadores extrínsecos, pero es importante en la gestión de las personas dentro de las organizaciones y nosotros como seres humanos individuales, entender cómo se mueve la motivación en nuestra vida. Tenemos estas dos formas de hacerlo, ¿no? Desde lo intrínseco, desde lo extrínseco, o sea, desde lo interno, ese motor interno que tenemos para movilizarnos hacia, o desde lo externo, que son cosas que nos movilizan desde el exterior para hacer algo, ¿no? Perfecto, tenemos a Nerlin, que es estudiante de psicología, y allí nos dicen que lo tiene claro. Perfecto. Entonces creo que para muchos va a ser una información interesante. Entonces vemos acá, los invito a leer un poco de los motivadores extrínsecos y los motivadores intrínsecos de una teoría de Daniel Pink para movilizarnos dentro de las organizaciones. Entonces Daniel Pink decía algo muy interesante y es que dentro de las organizaciones, para los que no movilizan talento humano, para los que no están desde ese lugar, sino para los que están desde otro lugar, que son los empleados, ¿cierto? Muchos de nosotros creo que todos hemos sido empleados en algún momento. Vemos cómo se gestiona el talento humano desde ese lugar y es que vemos que se mueve mucho desde los motivadores extrínsecos, ¿no? Vemos que estamos acostumbrados dentro de las organizaciones y los dos empleados a ver cómo las organizaciones nos movilizan desde estos lugares. Entonces vemos que el bono de fin de año, ¿cierto? Vemos allí el tema de el bono para ir al gimnasio, medicina prepagada, ¿cierto? Un sinnúmero de cosas para movilizar el talento en las organizaciones. Bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay organizaciones que han disminuido este tema de los beneficios y de los motivadores dentro de la organización. Entonces creo que eso es un tema importante para entender que no todo tiene que irse arrojado hacia ese tipo de motivadores extrínsecos, porque lo que dice Daniel Pink es que la motivación extrínseca o todos estos elementos que dan dentro de las organizaciones son como un derecho adquirido, son como un combustible que hay que renovar constantemente, ¿no? ¿Y por qué? No sé si todos, y allí también vayan confirmando e interactuando, ¿cuántos de ustedes han estado en organizaciones donde el bono de fin de año es algo que se da, ¿no? Entonces estamos viendo que siempre a final de año hay un bono de fin de año. Este bono de fin de año
siempre se dice que esos bonos están atados a resultados, ¿no? Que si hay un resultado específico, va a haber un bono de fin de año, ¿no? Dependiendo de los indicadores de gestión y bueno, de pronto muchas cosas, ¿no? Y siempre decimos eso, que el bono está atado a resultados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros continuamente recibimos este bono, ¿no? Todos los años, 4 años, 5 años, ¿cierto? Pues que se vuelve un derecho adquirido. Incluso muchos de nosotros ya lo tienen gastado, ¿no? Entonces, incluso muchos de nosotros ya se parte como de los que reciben prima, que recibimos prima, dicen, oiga, eso ya está chuleado, eso ya lo tenemos comprometido desde mitad de año, ¿cierto? Se vuelve un derecho adquirido, deja de motivar. Si nosotros nos vamos al campo personal, también vemos que la motivación intrínseca la utilizamos en nuestras relaciones sociales, ¿sí? Los que tienen hijos, allí confirmen quiénes tienen hijos, pero con los que tienen hijos normalmente utilizan este beneficio, el motivador extrínseco para movilizar a sus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, suceden cosas que me parecen curiosas que suceden con los niños, y es que uno le dice a ellos, no me quiero bañar, ¿no? Dice el niño, no, es que yo no me quiero bañar. Entonces, oye, yo te voy a dar un dulce, si te bañas, te doy un dulce, ¿no? Entonces el niño, ¿qué hace? Va y se baña, ¿no? Pero ¿qué pasa si al otro día el niño quiere bañarse? Le va a decir, venga, pero ¿qué me vas a dar? ¿No? ¿Qué me vas a dar? Y me baño. Entonces allá empieza a esta negociación. Y entonces empiezas tú y dices, no, pero te voy a dar un dulce. Y el niño te va a decir, no, pero eso me diste ayer. ¿Hoy qué me vas a dar? No, pues te doy un chocolate. Y así continuamente vamos hasta que termino dándole un Xbox, ¿cierto? Entonces termina manipulándome, pero yo también termino sobornándolo, ¿no? Entonces suena más bonito que estoy moviéndolo por los factores extrínsecos, pero realmente estoy sobornándolo para que haga algo. Lo mismo pasa en las organizaciones. Y nos sorprendemos normalmente en las organizaciones y decimos que es que nunca estamos conformes con nada, que los empleados nunca se conforman con nada, pero finalmente tal vez no estamos moviendo lo que necesitamos mover dentro de las organizaciones, ¿cierto? Entonces es curioso ver cómo sucede normalmente en nuestras relaciones personales, que terminamos motivando a las personas que queremos, o incluso eso pasa en las relaciones emocionales también, eh, y es por motivadores extrínsecos. Ahora bien, eso se vuelve de nuevo un combustible que hay que renovar permanentemente. En las organizaciones pasa algo muy importante y es que normalmente los que hemos dirigido áreas de talento humano vemos cómo este tema de los beneficios se va aumentando constantemente en costos, ¿no? Entonces termina siendo un alto costo financiero mantener estos beneficios extrínsecos dentro de las organizaciones. Entonces, la invitación es, oiga, ¿qué hacemos para empezar a movilizar a las personas desde otro lugar, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a vivir en esa teoría tayloriana que lo único que mueve a las personas es el dinero, ¿no? Entonces, la idea es que empecemos a movilizar desde otros lugares. Normalmente, no sé si ustedes han participado en encuestas de clima organizacional, pero les cuento, el indicador que normalmente o consecutivamente sucede como el indicador más bajo es este indicador que nos habla de qué tan felices están las personas con el dinero que ganan, ¿cierto? Con el salario. Ese es el que más baja, el que siempre está bajo. Y no sé si ustedes saben, pero en el mundo moderno creo que es el periodo donde más se ha pagado a las personas en promedio, ¿no? Uno creería que se le paga muy poco a las personas, pero si uno ve la curva de los salarios que se han venido y de los salarios mínimos, es el momento donde estamos pagando más en el mundo organizacional. Entonces, normalmente es el indicador que más baja. Entonces, si nosotros hacemos grandes esfuerzos y entre las organizaciones vemos cómo normalmente hacen varias cosas para lograr movilizar a las personas, porque las personas tienen niveles de engagement, niveles de sentido de compromiso o digamos que ese tema de vincularse con la organización demasiado bajo, porque normalmente estamos motivando desde otros lugares que no deberíamos motivar, ¿no? Entonces, allí les pregunto incluso, ¿cuánto nos puede durar el aumento, la motivación por un aumento salarial? Díganme por allí, ¿cuánto puede durar? Pónganle un número. ¿Cuánto puede durar la felicidad por un aumento salarial? En tiempo. ¿Un mes? ¿Ok? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Un poco, muy poco, unas semanas. ¿Ok? Eso dice Diego. ¿Quién dice más? ¿Quién dice medio día? Perfecto. Porque claramente, ¿cuánto dura? Lo que nos demoramos en reestructurar nuestra, valga la redundancia, nuestra estructura de gastos. ¿Sí? Hasta ahí llega la motivación por el aumento salarial, ¿no? Entonces los hombres nos gastamos la plata en tecnología y posiblemente las mujeres en zapatos, no tengo ni idea, pero posiblemente hasta ahí llega el aumento salarial porque reestructuramos nuestros gastos y a partir del próximo mes o el próximo ingreso o salario
ya está incluido entre los gastos. Entonces, de nuevo, todos estos motivadores extrínsecos como un aumento salarial con un bono de fin de año, como un bono Sodexo, ese tipo de cosas, terminan rápidamente volviéndose un derecho adquirido. Entonces, si vamos un poquito a lo que dice Daniel Pink, es que básicamente tenemos que empezar a movernos desde la teoría, más bien no desde la motivación intrínseca. ¿Cómo hacemos para que dentro de las organizaciones empecemos a movilizar a las personas desde un lugar más interno? ¿Cómo podemos apelar a ese motor interno que tienen las personas dentro de sí mismas para lograr hacer lo que les gusta hacer? ¿Sí? Y si nosotros empezamos a ver cuáles son las profesiones más mal pagadas o que no tienen ingreso, pero tienen altos niveles de motivación. ¿Ustedes qué carreras o qué profesiones se les ocurren que tienen estos pagos muy bajos, pero tienen altos niveles de motivación? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué profesiones son muy mal pagas, pero la gente es muy feliz haciéndolos? La medicina, perfecto. En el mundo moderno, por lo menos en este lugar del mundo, en Sudamérica, los médicos, los psicólogos, pues son de los menores pagados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno ve, un ejemplo que siempre me gusta dar es los actores, los que son actrices o actores. Normalmente uno ve que las personas que estudian actuación normalmente hacen otra cosa mientras que logran subsidiar su carrera, ¿cierto? Muchos son, no sé, meseros o están haciendo otras cosas mientras que pueden subsanar su carrera, ¿cierto? Por ejemplo, los bomberos. Los bomberos es un gran ejemplo de esta motivación intrínseca de hacer las cosas porque quieren, no hacer las cosas porque les toca. Muchos de ellos son bomberos voluntarios, no reciben un dinero, no reciben ningún ingreso. Entonces, digamos que son carreras muy mal pagas, pero con altos motivadores o con altos niveles de satisfacción, ¿no? Entonces, uno ve cómo las personas, y son personas que realmente dan el 200% de su labor. Entonces, este tema de seguir dando, o sea, si nosotros seguimos dando a las personas van a seguir demandando, ¿no? Eso es normal. Entonces, ¿qué cosas yo haría aunque no me pagaran? ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes allí en la sala, ¿cuántos de ustedes si hoy se ganaran el baloto, si hoy se ganaran la lotería, mañana irían a trabajar? Mañana seguirían haciendo lo mismo que hacen, de manera muy sincera. Ok, bueno, ¿cuántos siguen ganando? Nadie dice allá, no, perfecto. Entonces podemos decir que trabajamos por la mera satisfacción del dinero. Realmente no porque esto me apasiona o porque me moviliza. Sería una pregunta importante de hacernos, ¿no? Si realmente lo que yo estoy haciendo todos los días de mi vida realmente tiene que ver con este bien mayor, ¿no? Con este propósito de vida. Realmente lo hago porque quiero, realmente lo hago porque me apasiona, realmente estoy haciendo lo que hago porque logro vincular eh, posiblemente mi vocación con mi fuente de ingresos o no. Son preguntas que deberíamos hacernos y creo que los ponentes más adelante nos van a hablar un poco de estos temas de propósito de vida que me parece muy interesante y creo que por eso creo que este es el paso para que ellos empiecen a hablar de ello, ¿no? Entonces, Daniel Pink habla de los motivadores intrínsecos y empieza a decir que básicamente si nosotros empezamos a trabajar desde la motivación intrínseca, y él dice lo siguiente: el secreto del alto desempeño dentro de las organizaciones o dentro de cualquier cosa no está en recompensas y castigos, ¿no? No está en la manera en que yo soborno a las personas para que hagan ciertas cosas, sino en una fuerza intrínseca invisible. Esa fuerza de hacer las cosas porque realmente quiero, esa fuerza de hacer las cosas porque realmente importan. Y él dice que hay tres elementos que si yo tengo dentro de una organización, puedo llegar a movilizar la motivación intrínseca. No significa que el dinero no es importante, pero no busco en el dinero la excusa para ir a trabajar. De nuevo, esta pregunta que yo les decía es, ¿a partir de mañana ustedes irían a trabajar si se ganaran la lotería? La respuesta debería ser tal vez sí. Obviamente, después de ir a viajar y conocer lugares, bueno, todos queremos muchas cosas, tal vez materiales, ¿cierto? Muchas cosas de ellas, pero el propósito no cambia. Yo sigo haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, porque no estoy allí detrás del dinero, estoy allí porque realmente la ejecución de ese tema o de esa labor me moviliza desde adentro, es una necesidad interna que tengo, ¿no? Entonces, él habla de tres cosas. Él habla de autonomía, de maestría y de propósito. Cuando yo tengo estas tres cosas dentro de una organización, logro movilizar la motivación intrínseca del talento. Entonces, cuando hablamos de autonomía,
Hablamos de querer hacer lo que yo quiero hacer, de trabajar en el horario que yo quiero trabajar, de vestirme como quiero vestirme, ¿cierto? De trabajar en el horario que quiero, o sea, es la capacidad de poder conducir mis propios destinos, ¿no? Las nuevas generaciones y las organizaciones han logrado entender que las personas están demandando cosas diferentes, por eso todas esas estrategias de home office, de teletrabajo, que ahora, bueno, después de pandemia, pues muchas cosas se posicionaron allí, pero empezamos a ver cómo también se ha flexibilizado el vestuario, también cómo hay un respeto por la identidad del otro, cómo hay un respeto por las diferentes formas, ¿cierto? De vestirse, de hablar, posiblemente las etnias, las culturas, las religiones. Entonces, la posibilidad de conducir mis propios destinos habla de la capacidad de autonomía que hoy necesita el talento. Si yo dentro de las organizaciones logro elevar los niveles de autonomía, pues estoy obedeciendo a esto. Lo segundo, maestría. Maestría nos habla de que justo el trabajo que yo hago dentro de una organización, que justo por lo que me están pagando, demanda de mí mis talentos naturales. Todos somos muy buenos en muy pocas cosas, perdón, muy buenos, sí, muy buenos en muy pocas cosas y muy malos en muchísimas cosas, ¿sí? ¿Qué tan buenos o qué tanto hemos identificado cuáles son nuestros talentos naturales? Que realmente lo que yo hago dentro de una empresa, hago lo que realmente quiero. Es más, tenemos que lograr tirarle a un Pareto 80-20. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes en sus trabajos el 80% hace cosas que les gusta y el 20% hace cosas que no les gustan? ¿En qué porcentaje están las cosas que les gusta y no les gusta? ¿Sí? Entonces escriban allí, oiga, yo el 70% de las cosas que hago me gusta, el 10%, el 30% no me gusta, ¿vale? Entonces un Pareto allí de cómo estamos trabajando, si es 80-20 o de 50-50, ok, yo siempre hago lo que quiero, perfecto, excelente. Si nosotros logramos dentro de las organizaciones y entre lo que yo hago todo el día, lograr ese Pareto 80-20 entre el 80% de las cosas que me gustan y 20% de lo que no me gusta, puedo decir que estoy empezando a trabajar realmente porque me gusta, porque realmente esto me apasiona, ¿vale? Y tercero, el propósito, dándole un poco paso a la siguiente charla, si es la capacidad que yo tengo para trabajar por un bien mayor, ¿no? Esto que eh, supera mi individualidad, ¿no? Un propósito, no sé si conocen la diferencia entre propósito y objetivos y metas, pero el propósito no tiene fin, un propósito es trascendental, un propósito es superior a nuestra individualidad. Las metas y los objetivos tienen un punto de destino, hacen parte de un proyecto de vida, pero no hay un propósito. La pregunta allí es, las nuevas organizaciones están preguntando cosas diferentes. Las nuevas organizaciones, muchos de ustedes que están allí menores de 30 años, vi personas de 20 años, pues están muy asociadas al propósito, a qué quieren hacer, para qué están en este mundo, se están preguntando cosas diferentes, incluso se quieren vincular con organizaciones que tienen un propósito, que hacen, que reducen la huella de carbono, que son, de nuevo, superan la individualidad de la misma organización. ¿Sí? Muchas organizaciones trabajan desde el propósito y no desde el hacer, no desde el qué y el cómo, sino el para qué. Entonces, de nuevo, estas tres cosas son lo que demandan las nuevas generaciones. Eh, Ahora la pregunta es ustedes que están desde este lugar, de pronto desde los colaboradores, y es, ¿yo qué tanto estoy asociado a esto? ¿Realmente yo también necesito mayor autonomía? ¿Busco organizaciones que me brinden posiblemente mayor autonomía? ¿Realmente estoy haciendo lo que me gusta? ¿Estoy utilizando en una función productiva mis talentos naturales? Para yo poder decir que el 80%, el 90% o el 100% de lo que hago realmente lo utilizo en pro de un objetivo, en pro de una función productiva, lo hago todos los días en lo que yo decidí estudiar, en lo que yo decidí trabajar, ¿cierto? Y tercero, tengo un propósito, tengo claro para qué estoy en este mundo, tengo claro cómo mis talentos, eh, digamos que contribuyen a un bien mayor. Estas tres cosas son cosas que hoy las nuevas generaciones están demandando. La posibilidad que tienen las organizaciones de empezar a movilizar estas tres cosas es el reto, claramente, pero también nosotros como seres humanos entender cómo empiezo a buscar este tipo de organizaciones. Aquí hay algo importante y es que ya las organizaciones o el proceso de selección no es de una sola vía. No es que las organizaciones busquen talento. Nosotros, como individuos, también debemos buscar las organizaciones donde queremos estar, ¿cierto? Entonces, elijamos buenas organizaciones, elijamos organizaciones donde yo me sienta identificado en estas tres cosas, posiblemente, porque al final nos vamos con un mensaje, y es que la felicidad, pues realmente es interior. Perdón, qué pena, yo les quité la imagen. La felicidad es interior, ¿no? No exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos,
sino de lo que somos, ¿vale? Entonces, esta es la invitación que les quería traer. Yo no sé si me demoré menos o más. Estamos hablando de 20 minutos, pero chévere si podemos la posibilidad de escucharlos y de ver qué tanto les resuena parte de lo que yo les digo. Normalmente siempre que dicto charlas o talleres les digo, tomen lo que les resuena, lo que no les resuena, déjenlo ir, déjenlo, suéltenlo, pero los que les resuena, intenten mirar qué más hay allá adentro, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Por qué me resuena? ¿Por qué me genera ruido? Un poco eso. Hay muchísimos comentarios en el chat, Oscar. La gente se Súper. sintió muy identificada. Yo igual, como que yo dije, bueno, la pregunta del baloto, yo dije, no, yo para qué voy a trabajar más, ¿cierto? Pero llegará un momento en el que, bueno, yo quiero seguir haciendo lo que me gusta, entonces como que me confrontaste, porque yo fui de las que dije, no, pero sí, ¿cuál era el mensaje que querías transmitirme? Qué chévere, estuvo súper interesante, muy, muy chévere ese aporte. Todo Bueno, el mundo está diciendo muy cierto, mil gracias, nos están contando que, bueno, que se han adaptado a esa ideología. Diana nos dice, yo empecé a los 13 años enfocada en mis metas y objetivos, 13 años y medio después tengo mi propia fundación. Es muy satisfactorio haber hecho mi sueño realidad y así poder ayudar a los que menos tienen. excelente. Qué bueno, miren que claramente hay personas que, y eso yo creo que es algo importante, y es en qué momento nos hacemos las preguntas correctas. Eh, frente a, y aquí poniéndonos un poco más profundo y trascendental, y es en qué momento nos hemos preguntado realmente para qué estoy en este mundo, ¿cierto? ¿Cómo contribuyo al mundo? ¿Qué quiero cambiar del mundo? ¿Cierto? Entonces, hacernos las preguntas correctas en el momento correcto son cosas valiosas. Creo que es de valientes hacernos esas preguntas, confrontarnos, darnos cuenta que si eso me genera ruido, ¿por qué me estará generando ruido? ¿No? Es más o menos la invitación. Sí, es muy cierto, que súper la gente está feliz con la charla. Tomarán en cuenta la charla, dicen el aprendizaje, muy buena charla. Precisamente para que seamos felices en nuestro trabajo debemos amar lo que hacemos y en nuestra vida personal la felicidad depende de nosotros mismos, nos dice Hermes Montalvo. Están poniendo son muchas reflexiones, nos pusiste a reflexionar, Oscar. Bueno, esa era la idea, tener clarísimo que los temas materiales, posiblemente los temas de dinero, pues finalmente no, ok, no es un fin, es un medio para, ¿cierto? Eh, y normalmente lo que hacemos es atar muchos de nuestros objetivos a esos temas económicos y muchos de nuestros estados de ánimo, que eso es otra cosa importantísima, ¿no? Cómo fluctuamos en los estados de ánimo dependiendo de cosas extrínsecas, ¿no? Qué tanto nos dejamos afectar por lo que está afuera sin tener tan fortalecido el interior, ¿no? Cuando tenemos claro un propósito, posiblemente las metas y los objetivos pueden variar, pero yo puedo seguir viviendo en propósito, que es diferente. Ay, sí, súper, súper, súper chévere este mensaje. Están que ponen reflexiones. Muchísimas Bueno, gracias, Oscar. bueno, Ángela, gracias a ustedes por la invitación. Espero haber contribuido de nuevo un poco, vivir en propósito de nuevo. Mi propósito de vida es poderles brindar maneras diferentes de ver el mundo, lograr dejar allí sembrada una huella de transformación personal, colectiva y organizacional. Entonces, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Hasta A una ti. muy buena oportunidad. Claro que sí, a ti por aceptar nuestra invitación. Como les decía, Oscar es speaker de casa, nos ha acompañado en varios eventos, entonces muy felices de que nos acompañes, de que nos sigas aportando gran contenido. Aquí incluso nos dejó hasta el número telefónico para que los quieran contactar, síganlo en sus redes. Cuando tengan alguna pregunta, algún consejo, que bueno, ayúdame a orientarme en esta vida. Oscar está ahí súper dispuesto, entonces síganlo, los invito, ahí están nuestras redes, las redes sociales de nuestro speaker en el chat también. Ahora, bueno, entonces como estamos súper participativos y tan felices, vamos, antes de presentar nuestro segundo speaker de la noche, vamos a responder la segunda pregunta que les hice al inicio del evento. Si la recuerdan, vamos a escribir las tradiciones que tengamos de Navidad. ¿Qué tradiciones nosotros tenemos? Pero no las que todo el mundo conoce, no las que hacen los demás, sino las que ustedes mismos hacen. Yo tengo esta tradición y quiero compartirla. Entonces, vamos a poner aquí en el chat. Bueno, siguen agradeciendo, están súper impactados con Oscar, siguen agradeciéndole a Oscar la charla.
Muchísimas gracias por participar, por estar activos en el chat, por responder a las preguntas. Esa es la idea, que tomemos todo ese contenido, que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Bueno, entonces acá nos dicen, disfrutar la canción de Café Águila Roja. ¡Ay, yo la amo también! Me recuerda cuando era niño, ay, yo la amo, es hermoso. Dice que, por acá dicen que encienden velitas. ¿Qué más? Ay, es que ya, bueno, hay muchas. Dice, ir a los lugares de adultos mayores. Ay, es que se me pierden los mensajes de tantos. Ir a los lugares de adultos mayores y hacerlos reír, ya que para que ellos no se sientan solos. Eso, no sé, yo amo ese tipo de actividades, que las personas puedan hacer eso, que vayan a los hospitales, que regalen, que den sus regalitos a fundaciones, que acompañen a los abuelitos. Ay, eso me parece hermoso. En los hospitales, esas obras me parecen hermosas. Camilo dice que siempre dona un obsequio. Qué lindo. Dice las cuñas que hace Chayanne. Ay, no sé cuáles son. Hoy. Bueno, encienden velitas. En la familia la tradición es orar el 24 a las 12 de la noche y el 31 para darle gracias a Dios por cuidarnos y estar completos. Eso es lo primordial. Yo creo que esa es la clave del éxito para mí, personalmente. Nosotros la tradición es arreglar la casa de mi papá con mis hermanos, con mis papás y hermanos y realizar la novena en familia, dice Catherine Martínez. Una tradición también muy linda. Escuchar música navideña favorita, dice Karen. Uh-huh. Dice Aida que para la Navidad es comer mucho, natilla, buñuelos, etcétera, y para el 31 dejar la mesa llena de comida y en un recipiente llenarlo con los 7 granos, además de las espigas, y le coloco monedas para la abundancia. Yo sí he escuchado esa tradición, pero al que le funcione, que lo siga haciendo súper bien. Comer pavo asado, ay, qué rico. Siempre lo como de frío, todo tradicional. Casi no me gusta. Esconder el niño Jesús con premio, dice Carlos Mario. Ay, qué bonita actividad, qué chévere. Dice Alejandra, tenemos un ángel que colocamos en la parte superior del árbol y quien más méritos haga, coloca el ángel esa Navidad. Uy, pero es súper difícil porque no falta el que se sienta mal porque sintió que hizo todos los méritos. Pero chévere la actividad, sí, les ayuda a hacer cosas buenas. Oye, hay muchísimas mensajes. Gracias por participar. Ahorita me voy a quedar leyéndolos. Pero, sí, bueno, en este momento le voy a dar pase a nuestro segundo speaker. Ya también muchos de ustedes lo conocen, él es César Pérez. Les quiero contar que él tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos de innovación, ha logrado realizar transformaciones y mejoras en los procesos y la infraestructura de servicios con impacto directo en los objetivos de las organizaciones. Es magíster en ciencias de gestión tecnológica, es experto en desarrollo y evaluación de proyectos, planificación y gestión de innovación. También es ingeniero de sistemas y desarrolla e implementa sistemas de información desde el año 1992. Es ex becario del Centro Waves para el Desarrollo Sostenible en Israel y participó en el programa CleanTech, Tecnología Ambiental, Innovación y Sistemas de Gestión como medio para desarrollo regional, economía y desarrollo local. Además de todo esto, es profesor de prestigiosas universidades del Ecuador en temas relacionados con el emprendimiento, la innovación y la gestión de proyectos. Es fundador de la empresa Ignition Innovation, que opera desde el año 2010, donde ha implementado y desarrollado sus servicios en temas relacionados con la gestión digital para la industria automotriz y servicios unificados de telecomunicaciones. Entonces, como ya saben, pues un súper experto, un speaker de casa. Muchísimas gracias, César, por aceptar nuestra invitación y tenerte de nuevo. Te damos la bienvenida. Buenas noches. Gracias, Angie. ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenas noches. Ah, Te quería primero hacer una pregunta, Angelita. Claro que sí. Porque tenemos aquí varios participantes de Ecuador. Bueno, yo estoy en Medellín ahora, pero soy ecuatoriano y parece que la acogida es buena por allá. Sí, hay muchos de Ecuador. Y sobre todo veo que hay muchas personas de la provincia de Manabí. Te quería preguntar si primero conoces Ecuador y segundo si es que has probado el ceviche ecuatoriano. Nuestros Yo, amigos de Manabí van a estar ahí contentos porque dicen que es el mejor ceviche de Ecuador. ay, yo no lo he probado, no conozco Ecuador porque nadie me ha llevado, pero cuando me quieras invitar, yo voy. Por supuesto, que siempre bienvenida a un lindo país Gracias. como el Ecuador. Así que, Y aquí hay hartos de bueno, Ecuador, todos me pueden invitar. sí, claro que Hagan sí. momentos de vida.
Por supuesto, bueno, la gente de Perú debe estar ahora odiándome un poco porque ya saben que el ceviche ecuatoriano es mejor que el peruano, pero bueno, ahí vamos en una lucha. Pero bueno, estamos aquí. Gracias nuevamente por compartir, como siempre, Autel, eh, para poder aquí, por supuesto, siempre con la intención de compartir, de hablar cosas que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, sirven muchísimo, ¿no? Me dedico más de 20 años en asesoramiento empresarial, en diseño de productos, en temas de capacitación también y, por supuesto, en temas educativos universitarios relacionados a la innovación, a la creatividad empresarial. Eh, pero, por supuesto, una de las cosas importantes que tenemos que pensar hoy en día es que sí, definitivamente hay cosas que han cambiado. Y gracias a Oscar por esa gran introducción, porque uno de los temas importantes cuando nosotros estamos en un mundo completamente cambiante, en un mundo dinámico, es que tanto las organizaciones, tanto como los productos y servicios que desarrollan las organizaciones, tienen que estar orientados a ese propósito que nos hablaba previamente. Y por eso mi intención del día de hoy es hablar del concepto de design thinking, del pensamiento basado en diseño y específicamente de una metodología diseñada por IDEO que se denomina Human Centered Design. En español, diseño centrado en las personas, porque es desde las personas donde nosotros debemos empezar a crear nuevos emprendimientos, a crear nuevas intenciones de negocios y, por supuesto, pensar que tanto dentro de las organizaciones, tanto como en el mercado, allá a las personas que nosotros vamos a servir, son las personas que intercambian esta información y no dispositivos electrónicos. Muchas veces confundimos un negocio con un dispositivo electrónico y en realidad nosotros estamos solucionando problemas, estamos ayudando a resolver problemas, satisfacer deseos de las personas. Y es así como el design thinking, el pensamiento de diseño, justamente se basa en crear estos conceptos que son importantes nuevamente para resolver aquellas cosas que las personas requerimos. Y uno de los temas fundamentales en pensar y en establecer nuevas organizaciones en este momento, en establecer nuevas actitudes de las personas, es que estamos en una sociedad con un cambio estructural gigantesco. Y les recomiendo leer un libro que no es nuevo, ya tiene sus años, desde el año 80, Alvin Toffler creó el libro La Tercera Ola. Me gustaría conocer también aquí en el chat si es que alguien ha escuchado de Alvin Toffler y el libro La Tercera Ola, donde básicamente nos habla de este cambio estructural, de donde pasamos de una sociedad industrial a una sociedad superindustrial y postindustrial. En este momento estamos hablando que de la industria 4.0, donde hay cosas como la inteligencia artificial, la robótica, que nos hacen pensar que las cosas muchas veces se van a tecnificar en lo profundo, ¿no? Y que nos olvidamos nuevamente de las personas. En el libro La Tercera Ola nos dice Toffler que este cambio acelerado tecnológico hace que nuevamente muchas personas nos encontremos desconectados y suframos estrés, porque al tener una ola, un huracán de tecnologías y de información, muchas personas nos encontramos desorientados. Esto lo llama Toffler como el shock del futuro, porque básicamente lo que hace este shock es muchas veces también paralizar a las personas y paralizar a las organizaciones. Fíjense, hemos tenido una etapa
muy retadora, en la cual muchas organizaciones se quedaron congeladas, se quedaron estancadas y no supieron cómo manejar muchas veces estos ambientes de alto cambio, de alto, de un significativo movimiento de la utilización de tecnologías, por ejemplo. Y en este momento las personas tenemos que pensar que esos modelos antiguos, tanto de pensar nosotros como personas, tanto de cómo las organizaciones vienen trabajando, tienen que ser cambiados. Y Toffler habla de este concepto. Estos conceptos seguramente ustedes lo tienen o lo han escuchado, en el sentido de que las cosas que aprendimos, qué sé yo, hace 10 años, estamos hablando que, por ejemplo, en carreras de ingeniería, yo soy ingeniero de sistemas, la prevalencia del conocimiento, la vigencia del conocimiento se pierde a los 10 años, ¿no? Entonces estamos en esta carrera nuevamente de tener que reaprender las cosas, puesto que las cosas nuevamente se han cambiado y se han tornado en temas diferentes. Y esta metodología del diseño centrado en las personas se basa justamente en cambiar muchas veces estos conocimientos, en cambiar la forma de cómo veníamos pensando y haciendo las cosas, porque tenemos que desaprender, tenemos que vaciar el cerebro para nuevamente reaprender, introducir nuevas prácticas, nuevos conceptos que nos van a permitir ser más exitosos en este mundo tan dinámico. Y básicamente esta metodología del diseño basado en personas justamente se basa en la creatividad que tienen muchas personas. Pensemos en Dalí, pensemos en un pintor famoso, en los cuales que básicamente producen cosas muchas veces de la nada. Pensamos que son de la nada, ¿no? Entonces se crean estas metodologías de diseño para tratar que las organizaciones puedan replicar esos procesos creativos para nuevamente cambiar productos, mejorar y crear productos nuevos en el mercado que no se habían visto previamente, y también, por supuesto, solucionar problemas de las personas que previamente no se les había solucionado. Tim Brennan, el ejecutivo que diseñó la primera computadora Apple, que era una cajita muy innovadora, nuevamente ya por los años 80, ¿sí? Empezó a utilizar estos conceptos que utilizaban, por ejemplo, los artistas, las personas súper creativas. Y cuando le preguntaron a él qué es diseño, básicamente respondió esto de aquí, ¿sí? Un gráfico con unas líneas que básicamente conectan nuevamente una necesidad, un problema, una dolencia del mercado, una dolencia de las personas para desarrollar algo que primero sea aceptable en el mercado y por supuesto que permita satisfacer esas necesidades. Nuevamente es un proceso con el cual nosotros utilizamos distintas herramientas que nos permitan nuevamente llevar a el mercado productos que tengan un propósito, que ese propósito nuevamente es solucionar problemas. Fíjense, este es una de las herramientas que se utiliza al momento de diseñar. No sé si es que quieren compartir en el chat y que me digan a qué se les parece esto que estamos viendo en pantalla. Les dejamos ahí unos segunditos para que nos puedan compartir. ¿A qué se les parece esto? Ajá, un iPod, perfecto. El abuelito del iPhone. Y fíjense, cuando se creó este producto, básicamente utilizaron herramientas súper sencillas, por ejemplo, un cartón dibujado en una pantalla, y empezaron a validar. Ese es uno de los conceptos importantes del diseño de nuevos productos. No desarrollar productos completamente terminados, porque eso cuesta muchísimo a la compañía, sino empezar a interactuar con el mercado, interactuar con las personas que queremos resolver algún problema. El Human Centered Design básicamente es la forma de cómo nosotros
vamos a resolver nuevamente problemas de las personas, ¿sí? Es un proceso que comienza nuevamente identificando las necesidades de las personas para diseñar, por ejemplo, un prototipo, y esto que pueda terminar con algo nuevo, ¿no? Algo que no se había visto previamente en el mercado. Fíjense en el caso del iPod, es un producto en el cual básicamente rompió el mercado, sacó muchas veces tecnologías que ya estaban años establecidas en el mercado y entró y creó nuevas características, porque nuevamente satisfacía muchas necesidades que otros productos en el mercado no las satisfacían, ¿sí? Estas soluciones y básicamente el diseño basado en las personas nos permiten empezar a resolver esos problemas y por supuesto comienza con la identificación de esas necesidades de las personas para desarrollar estos productos de acuerdo a sus necesidades. Y nuevamente, el diseño se basa en crear productos deseables por las personas porque identificamos, por ejemplo, a través de herramientas de inmersión, a través de entrevistas y otras herramientas que vamos a ver a continuación, se identifican las esperanzas, los miedos, las necesidades y muchas veces los deseos que tienen las personas para de esta forma empezar a diseñar, empezar a lanzar ideas, prototipar, probarlas en el mercado y en ese momento llegar con una solución nuevamente a esos problemas. Esta herramienta de diseño basado en las personas se utiliza también muchísimo en ambientes sociales. Por ejemplo, para resolver problemas comunes en comunidades, qué sé yo, que tienen acceso muy restringido a los servicios básicos. IDEO empezó a utilizar estas herramientas nuevamente para tratar de ayudar y mejorar las condiciones de vida en sociedades nuevamente que tienen dificultad en acceso, dificultades económicas, dificultad, por ejemplo, en acceder a los servicios ya provistos por el gobierno. Se diseñan, se empiezan a nuevamente establecer cuáles son los factores deseables de un producto, de un servicio para determinar su factibilidad tecnológica y por supuesto en ese momento cuando ya tenemos una identificación de que algo puede funcionar, meterlo ya en un proceso productivo para determinar la viabilidad y la sostenibilidad de ese producto en el mercado. Bien, pero para empezar nuevamente a crear cosas creativas, por supuesto, no todos somos Apple, no todos somos Google, pero sí podemos empezar a desarrollar estas distintas actitudes para promover mejoramientos, para promover nuevamente espacios que nos lleven a competir en, por ejemplo, segmentos donde la competencia no puede participar. Eso también se establece en un libro que se llama Océanos Azules. Los océanos azules son básicamente determinar espacios en el mercado en el cual la competencia es irrelevante y, por ejemplo, temas que muchas veces las compañías se preocupan de controlar, como el precio, esas características como el precio se vuelven igualmente irrelevantes. Piensen ustedes en el Circo del Sol, uno de los ejemplos que se pone dentro del libro de los océanos azules es cómo se creó el Circo del Sol, donde el precio básicamente se vuelve irrelevante y básicamente crean una categoría diferente, ¿sí? El diseño nuevamente tiene que insertarse dentro del proceso dentro de la organización, porque nuevamente la organización tiene que estar abierta a escuchar tanto a las personas al interior de la organización, tanto como a aquellas personas para las cuales nosotros vamos a diseñar. Y por tanto, todas las ideas son valiosas, ¿sí? Desechar ideas que pueden parecer locas no es lo más adecuado cuando nosotros queremos nuevamente cambiar y crear organizaciones súper dinámicas con propósito, que estén, por ejemplo, alineadas con los temas ambientales y por supuesto con las buenas prácticas que son necesarias hoy en día. Y eso también se logra justamente a través de las personas, porque todas las personas tenemos, y hay que pensar que todas las personas tienen creatividad y por tanto estos temas de diseño tienen que ser
horizontales, tienen que ser transversales en la organización. Desde la persona más humilde, la persona que nos recibe, por ejemplo, en la puerta de una organización, hasta el ejecutivo más alto, tiene lo que se denomina confianza creativa y por tanto todas esas ideas a través de la organización son valiosas. Por supuesto, también pensar que todas esas ideas que aparecen dentro de la organización son valiosas y por tanto se debe construir en base a esas ideas e ir ampliando y ir mejorando nuevamente esos diseños para enfocarnos en un tema específico, para resolver nuevamente problemas que se puedan utilizar y se utilizan, por supuesto, también herramientas visuales. Por ejemplo, ese prototipo que vimos del iPod, tan sencillo como cortar unos cartones, pegarlos, hacer una gráfica, nos sirve muchísimo para empezar a validar estos diseños, ¿sí? Fíjense ustedes, el Human Centered Design, el diseño basado en personas, se basa en tres fases, ¿sí? Una fase de inspiración donde entendemos cuáles son esos requerimientos de las personas, empezamos a escuchar esas vivencias, esos deseos, se crea un desafío que luego vamos nuevamente a empezarlo a aterrizar, por ejemplo, en la creación de un prototipo, donde nuevamente vamos al mercado, probamos, determinamos si son valiosas o no valiosas esas ideas que podamos haber diseñado y, por supuesto, en algún momento llegar a la implementación de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio, de esa solución que estamos buscando en el mercado. Y fíjense, tenemos en el momento que diseñamos nuevamente, ya sean productos o servicios, distintas fases. Porque la primera fase de inspiración se basa en aceptar todas esas ideas que pueden aparecer dentro de la organización, ¿sí? Empezar nuevamente a trabajar en base a esas ideas para llegar a un punto de aterrizarlas, diseñar, crear nuevas soluciones para proveerlas al mercado y nuevamente llegar a un proceso de implementación. El diseño pero el mundo se te cuenta y no sé de quién te estará hablando. Por supuesto, el Human Centered Design se basa en distintas herramientas en cada una de estas fases, ¿sí? Una de esas herramientas, por ejemplo, que puedo mencionarles, las entrevistas, la inmersión, por ejemplo, conocer, vivir lo que viven nuestros clientes es fundamental para encontrar esas ideas que van a ser valiosas y que van a permitir nuevamente hacer que la organización cambie, hacer que entregue productos que sean valederos al mercado y sobre todo desarrollar una organización que tenga un propósito y que esté alineado con las expectativas de lo que nosotros consideramos que son organizaciones con propósito en la actualidad. ¿Sí? Quería comentarles justamente de estas metodologías de diseño. Básicamente es tratar de insertar a toda la organización a crear ideas creativas. Nuevamente, esto es un trabajo de toda la organización, es un trabajo que ninguna persona de la organización debe ser excluido nuevamente para poder tener esa satisfacción de crear productos y que sean nuevamente entregados al mercado de una forma adecuada. Bien, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Les recomiendo que entren en la página de IDEO, busquen diseño centrado en las personas, van a encontrar mucho material. Es nuevamente un conjunto de herramientas súper valiosas para crear nuevos productos y servicios valiosos para el mercado. Bien. Ángela. Gracias, César. Bueno, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiera hacerle con respecto a la ponencia a César. Entonces, crear productos y servicios no solamente como que pensando de pronto en lo que a mí me gustaría o no sé, como en lo que estoy como programando en mi mente, sino que hay que analizar bien, hay que pensar más en las personas, buscar qué realmente necesita la gente y excelente que existan ese tipo de herramientas. Por mi parte, no sabía que existían como ese tipo de herramientas para poderlo hacer. Me parece genial, me parece un súper aporte. Sí, y mira, básicamente es
creería yo, un aporte súper importante para las empresas, porque muchas empresas desgastan recursos en desarrollar productos que no son aceptados por el mercado. Y nuevamente, hoy en día las compañías tienen responsabilidad social y ambiental, y estos conjuntos de herramientas permiten nuevamente rediseñar a las organizaciones, alinear a las personas a estos conceptos, pensar que tenemos que cumplir lo que se denominan como objetivos de desarrollo sostenible, y eso es una responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones, de las empresas y de las personas. Bien, y creo que también está impactando mucho ahorita. Y digamos, vemos en comerciales y en los productos ya existentes que todos están como que la bolsa de reciclaje, que la botella que no contamine, que todo el mundo como que quiere enfatizarse en eso, que es tan importante como cuidar ahorita todo el tema ecológico, la naturaleza, importante esa conciencia antes de Por crear esos supuesto. productos. Definitivo, y aquí veo en el chat una pregunta: ¿qué herramienta nos recomiendas para diseño? Y tomando tu ejemplo, Ángela, de la botellita de plástico, les invito a que hagan un ejercicio. Mira, plantéense en un grupo de 4 o 5 personas, ya sea en su casa, con su familia, en su empresa, ¿sí? Y lancen 20 ideas. Eso se llama una de las herramientas típicas del diseño, se denomina lluvia de ideas, tan vieja como Matusalem. ¿Sí? Y fíjense, planteen ustedes entre 4 o 5 personas 20 ideas de qué harían ustedes con una botella de plástico. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué uso le podemos dar a una botella de plástico? Porque es un problema que tenemos las personas, que tenemos los ciudadanos, ¿sí? Y a partir de eso, nosotros con esa, nuevamente, lluvia de ideas, con ese lanzar potenciales de uso de una botella de plástico, podemos inclusive proponer, hacer propuestas para el mejoramiento de los ambientes, de las ciudades, de los barrios en donde nosotros vivimos, ¿sí? Sí, mira, el diseño, lamentablemente el diseño es tan sencillo que a veces nos envolvemos en cosas tan complejas, ¿sí? Un prototipo tú lo puedes hacer con cartón, puedes hacerlo con botellas de plástico, puedes utilizar una presentación de PowerPoint, ¿sí? Fíjate, y una de las cosas que nosotros tenemos que desaprender son esas estructuras organizacionales, esos condicionamientos que muchas veces en la educación nos han metido, de que todo tiene que ser complejo, ¿sí? No, el diseño es súper sencillo. Piensa cómo los niños en sus primeros años de escuela hacen las cosas, ¿no? Fíjese en la creatividad que tienen los niños. Con un simple pedacito de papel desarrollan un juguete y se pueden pasar horas simplemente con un papel jugando, ¿no? Eso es lo que tenemos que retomar en las organizaciones, pensar en lo sencillo, porque de lo sencillo aparecen grandes ideas y grandes soluciones, ¿sí? Bueno, si tengo el diseño, pero no atraigo al cliente, ¿qué faltaría más? Mira, me voy a regresar un poquito a una de las a una de las diapositivas, ¿sí? A esta de acá. Fíjate, cuando nosotros tenemos el diseño y una de las herramientas del design thinking, del diseño centrado en el humano, se llama iterar o se llama validar, ¿sí? Cuando tú tienes ese diseño, tienes que ir al mercado, ¿sí? A tu segmento de mercado, a quién piensas, para quién tú diseñaste, y pruebas, ¿sí? Eso se llama validar prototipos. Con tu prototipo, con tu diseño, vas y le enseñas a la persona, ¿sí? Al menos, yo cuando hago ejercicios de validación de diseños, les pido a los participantes que deben conversar al menos con 10 personas cada uno de los miembros del grupo. Normalmente hacemos talleres con equipos de 4 o 5 personas, ¿sí? Y tú conversas, por ejemplo, con 10 personas, le dices, mira, este es mi prototipo, este es mi diseño, toma, pruébalo, ¿sí? Y tú, antes de venir, también tenemos un problema muchas veces, las personas que nos dedicamos al emprendimiento,
es que antes de validar, antes de escuchar al mercado, nosotros queremos vender algo que posiblemente no es aceptado por el mercado, ¿sí? Entonces diseñamos algo que definitivamente el cliente no lo compra, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el Office, en el Word, en el PowerPoint. ¿Cuántas funciones tiene el Word que tú nunca vas a utilizar? ¿Sí? Fíjate, diseñan porque quieren y nos complican la vida. Sí, yo utilizo el Word como máquina de escribir y nada más. Muchas veces, bueno, algunas opciones sí, avanzadas sí, porque todavía me queda algo de ingeniero de sistemas. Pero fíjate cómo muchas veces diseñamos productos con características que no las necesitamos. Ejemplo clarísimo también son los celulares. ¿Cuántas aplicaciones tienes en tu celular que no las utilizas nunca? ¿Cuántas características de tu celular que las incorporan y no las utilizas nunca? ¿Sí? Vamos a que cuando tú ya tienes un diseño, tienes que ir, fíjate, bajar, aterrizar ese diseño, empezar a validar con el mercado, preguntar a tu mercado, no venderle, sino estar con los sentidos atentos, porque cuando tú haces una prueba de un prototipo, el cliente primero te va a ver con una cara de este tipo está presentándome una cosa que yo no necesito, nos va a decir otra cosa. Ah, sí, sí, mira, qué lindo que está tu producto, pero la expresión facial nos dice, no, mira, ese cliente, esa persona no nos va a comprar ni así le regalemos el producto, va a aceptar el producto. Entonces tienes que ir nuevamente al mercado, tienes que ir a esos clientes para los cuales tú diseñaste, decirle, mira, prueba. Sugiéreme qué aumento, qué utilizarías, dime qué te parece, si te parece bien, perfecto, pero dime con sinceridad. Por eso es importante también llegar a esos clientes, a validarlos, ¿sí? Y que tengas la confianza de que esas personas te van a muchas veces a cuestionar un producto o un diseño. Bien, no sé si es que hay alguna otra pregunta. Creo que ya son como más comentarios. Miramos. Aquí tenemos, sí, mira, dice, si diseñar fuera tan fácil, todos los diseños serían exitosos. Me regreso, fíjate, me voy a otra diapositiva. Por supuesto, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar cantidad, ¿sí? Porque de las ideas locas y de la cantidad de ideas, ¿sí? Aparece una que es la ganadora, ¿sí? Y por tanto las compañías tienen que empezar a diseñar y tienen que empezar a pensar. Tú con un diseño, ¿sí? Mira, sí hay, y fíjate, analiza tú la vida de los millonarios hoy en día. Analiza la idea de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ¿sí? A él le tomó más o menos entre 8 años llegar a la idea de Facebook desde que empezó. Por suerte él empezó tempranito, no viejo ya como uno que empezó a pensar en temas de diseño, ¿sí? Empezó muy tempranito, identificó una necesidad. Fíjate, lo importante de esto es que Zuckerberg identifica una necesidad, una emoción de sus compañeros de universidad que tienen de compartir cosas, ¿sí? Y crea el primer Facebook cuando él era estudiante, donde las personas podían poner su perfil, ¿sí? Y era una red interna dentro de la organización. Después se da cuenta que es una idea valiosa y que tiene que empezarla a diseñar. No todas las ideas, por supuesto, van a ingresar en el mercado, sino todos seríamos millonarios, ¿sí? Así que este es un trabajo constante. El diseñar es sencillo, pero el llevar un diseño, un producto adecuado al mercado es lo complejo y puede tomar mucho tiempo y mucho trabajo y sacrificio. Por ejemplo, los procesos de validación te puedes demorar 15 días, un mes, tal vez 2 meses, hasta encontrar en realidad un producto que pueda ser aceptado por tu mercado. Ya para cerrar la noche vamos a hablar un poco de algo que se llama propósito de vida.
Y me encanta escucharlos porque yo estaba muy pendiente, conectada, escuchando y lo último que Ángela les pidió es que compartieran sus propósitos. Y bueno, yo estaba ahí chismoseando, entonces veo una cantidad de propósitos. Pero si ustedes se dan cuenta, la palabra propósito es tan amplia, tan extensa, que es ahí donde a veces nos perdemos, ¿no? Porque cuando ustedes están ahora hablando de propósitos y cuáles son los propósitos para el próximo año, para mí esos son metas, para mí esos son objetivos, para mí esos son sueños que luego se materializan en una meta, en un objetivo y que tienen acciones y que nos llevan a lograr cosas, tanto como tener, como hacer. Y cuando hablamos de propósito de vida, lo hablamos desde el ser, ¿sí? Ahí me confirma si están viendo la presentación, por favor. Sí, estamos viendo, Joan. Ok, entonces, bueno, antes de iniciar, lo primero es saludarlos, dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que están conectados en este espacio. Como siempre, tenemos una excelente participación por parte de la comunidad UTEL. Un agradecimiento muy especial a UTEL Universidad por siempre hacerme partícipe de estos espacios de conocimiento que realmente valoro y aprecio y son súper enriquecedores. Entonces, muchas gracias por estar todos aquí. Para arrancar, bueno, ya creo que Ángela dijo, y para los que ya han estado conectados, soy de Colombia, soy de Bogotá, pero soy un alma viajera. Este año he estado apenas un mes en Colombia, estuve los primeros 5 meses en Argentina, ahora estoy por acá en Estados Unidos, en todo esto que se llama mi propósito de vida. Entonces, si vamos a hablar de propósito de vida, quiero enmarcar un poco desde mi experiencia, desde mi vida personal, lo que ha sido la construcción de mi propósito de vida. Y ahí pueden verlo en la pantalla. Mi propósito de vida no lo encontré hace muchos años, no crean. Eso fue un descubrimiento hace poco. ¿Y por qué fue un descubrimiento? Porque no sé si a ustedes les ha pasado o si los que están aquí conectados de repente en este momento tienen preguntas como, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y para dónde voy? ¿Y realmente para qué es que estoy en este mundo? Y de repente no sé si les pasa que ya lograron muchos sueños, ¿no? De pronto ya algunos lograron estudios, otros lograron casas, otros lograron carros, otros lograron, bueno, muchas metas y de repente como que nada de eso te llena de satisfacción, como que te levantas todos los días y dices, hoy no tengo sentido, no tengo algo que me motive, otra vez a trabajar, otra vez a ir a estudiar, otra vez a cuidar a los niños, otra vez. Entonces viene todo lo que es la rutina y viene todo lo que es vivir la vida en piloto automático. Entonces, la primera invitación que yo les voy a hacer esta noche es, si realmente quieres trabajar en descubrir y en crear tu propósito de vida, tienes que comprometerte porque esto no es mágico y esto no es tan fácil como decir, ay, es que ya encontré mi propósito. ¿Cuántas personas hoy saben cuál es su propósito de vida? Me gustaría que me compartan y me respondan por chat, sí o no. ¿Conoces cuál es tu propósito de vida? Y me ayudan que están respondiendo, por favor. Yo hago mucho esa pregunta. Yo casi siempre en reuniones, en todo, digo, oye, ¿cuál es tu propósito de vida? Y por ejemplo, tengo respuestas como, no, no, mis hijos son mi propósito de vida. Ah, tus hijos. No, mi hogar es mi propósito de vida. No, entonces digo, no, espérate, no. Esos son sueños, son metas hechas realidad, pero ¿cuál es realmente tu propósito de vida? Y como que se quedan pensando y dicen, ¿y qué es propósito? ¿Qué es propósito de vida? Y llegó, ok, esto es todo un descubrimiento. Entonces, yo les comparto que para poder crear mi propósito de vida, tardé mucho tiempo y se los voy a compartir. Estar en constante aprendizaje para formar a las personas en el ser y su desarrollo personal, contribuyendo a transformar vidas, siendo inspiración, posibilidad y ejemplo. Y este propósito, pues, viene acompañado de 3 valores que para mí son súper importantes y que no son negociables. Primero, cuando hablamos de propósito,
tenemos que hablar de pasión. Lo primero es que el propósito es eso que te apasiona, eso que tiene que ver con esos sentimientos intensos que te entusiasman. Yo siempre digo, ¿qué es eso que te hace levantar de la cama y te pone feliz y hace sin que te paguen, pero te hizo el día? Entonces, siempre desde mi experiencia, cuando me dicen, dicta una charla, así no me paguen, yo me paro y digo, listo, ¿para cuándo? ¿Y qué hay que dictar? ¿Sí? Cuando me dicen, mira, alguien necesita una sesión de coaching porque quiere trabajar en su desarrollo personal, listo, me paro y cuando desagendémosla. Y es eso que a mí me levanta de la cama y yo digo, lo hago así no me paguen. Porque detrás de eso, a través de mis conocimientos, de mis talentos, de lo que he desarrollado, puedo ayudar y puedo servir a otros. Entonces, mi propósito tiene que ver con dar y con servir a través de unos talentos, a través de unas pasiones que me mueven, ¿sí? Un poco lo cuento para ir entendiendo qué es un poco esto de propósito. Cuando hablo de propósito también, para mí es muy importante la palabra confianza. No puedo pararme frente a una cámara o frente a un auditorio o frente a un equipo de trabajo o frente a una organización si yo no tengo el suficiente valor de saber que lo que estoy diciendo es coherente con mi vida y con lo que enseño, con lo que hago y con lo que soy. Porque la confianza es eso que demoras un montón de pronto construyendo con un cliente, con una persona, pero es tan fácil de quebrantarla. Entonces, siempre quiero trabajar bajo un valor que es la confianza. Y la autenticidad, acá sí que les digo, si realmente quieres descubrir y trabajar en tu propósito de vida, la invitación es a que seas auténtico. No podemos estar viendo a los demás ni creyendo que lo que hacen los demás es lo que sería mi propósito o queriendo tener lo que los otros tienen porque quisiera ser así. No. Lo primero es que tienes que entender que todos somos completamente diferentes, que todos somos diversos y que es importante poder descubrir cuáles son esos talentos que tú tienes. Yo hago también esa pregunta mucho. Bueno, cuéntame cuáles son tus talentos, cuéntame para qué eres muy bueno. Y ahí la gente pues tiene algo de idea, ¿no? Pero cuando también les digo, bueno, ¿y cuáles son tus oportunidades de mejora? ¿O qué es eso que no haces tan bien, que no te gusta? Y ahí nos cuesta quizás un poco. ¿Por qué? Porque lo primero cuando hablamos de propósito de vida es que esto implica autoconocimiento. Esto implica saber quién eres, cuáles son tus talentos, qué haces muy bien, qué no eres como tan bueno para desarrollar, qué te motiva, qué te apasiona, cuáles son tus barreras, cuáles son tus miedos, cuáles son esas cosas esos por qué que siempre te has metido en la cabeza por los cuales no haces lo que realmente te gustaría hacer. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Aquí en la siguiente diapositiva siempre me gustan los entrenamientos darles como referentes. En la pasada les hablé de la película Inside porque hablamos de emociones y en esta quiero invitarlos a quienes no se han visto esta película se la vean. Se llama Soul. Yo estoy segura que muchos la vieron porque el lanzamiento lo hicieron hace un año. Y esta película me encanta porque ahí nos dan muchos mensajes sobre lo que es propósito. Yo recuerdo algunas frases que me encantaron y es como Joel le dice, llevo aquí muchísimo tiempo y nunca he visto nada que me haga querer vivir. No sé si a ustedes les pasan, cuántos llevamos aquí mucho tiempo y a veces o nos paramos con esa sensación de, ay, ya no sé ni para qué vivo, o todos los días hago lo mismo, no tengo ni sentido de lo que es vivir. Entonces, esa es una frase muy linda. Otra frase que me encanta es que dicen que naces para algo, pero ¿cómo sabes qué es esa cosa? ¿Qué es eso que tú harías sin que no te pagaran nuevamente? Y por eso les digo que es un descubrimiento, porque si tú no haces un stop, si no tomas tiempo para elevar tu nivel de conciencia, si no tomas tiempo para autodescubrirte, pues, ¿cómo vas a descubrir y a crear tu propósito de vida, ¿no? Tiene que ver con que tienes que parar y hacer un proceso para ti mismo y esto es un regalo. Aquí hay una frase que me gusta mucho, también la voy a colocar acá un momento.
Y es esta. Espera que esto va muy rápido. Ay, my God. ¿Qué están viendo? Ok, acá hay algo. ¿Qué es vivir una vida con propósito? Hay una frase muy bonita que dice, el propósito de la vida es descubrir tu regalo, aquello que hay dentro de ti y que debes hacer tuyo. Realmente todos tenemos ese regalo. Lo que pasa es que no nos inquietamos por descubrir cuál es ese regalo con el que llegamos aquí a este mundo que está muy dentro de nosotros y que es único y que nos hace diferentes, pero a través del cual podemos darle muchísimo significado a lo que es nuestra vida. Hay otro referente que les quiero dejar, también hablo mucho de él, que es Víctor Frank. Víctor Frank tiene un libro que se llama Sentido de la Vida. Y él fue un prisionero en varios campos de concentración. Él sufrió muchas cosas en carne propia de todo lo que fueron estos horrores del holocausto nazi. Él es un neurólogo, es psiquiatra y él ha venido desarrollando toda la corriente de una vida con sentido. ¿Y por qué? Porque él desde la experiencia cuenta cómo logró aferrarse a un sentido de vida, a un propósito, y fue lo que hizo que él pudiera sobrevivir en este holocausto nazi que él vivió, en este campamento donde él estaba. Entonces les dejo esas dos tareas para que las miren. Lean el libro, en internet hay muchos audios también, hay mucho resumen del libro y la película pues está en todas estas parrillas que nos ofrecen para que la vean. Y eso les va a ayudar un poco a entender más o a empezar a profundizar en este capítulo de su nueva vida para quien los quiera empezar a construir, que se llama Una vida con propósito. Entonces, una vida con propósito tiene que ver con cuál es tu razón de ser. Es decir, cuando te despiertas en la mañana, ¿qué es lo que te da sentido? ¿Sí? ¿Qué es eso que te dice, bueno, me voy a comprometer conmigo mismo y lo pongo al frente y es eso que te ayuda a superar cualquier dificultad? Yo les comparto que para mí la vida me cambió después de haber creado mi propósito, porque me pasaba muchas veces que vivo en piloto automático, ¿no? Entonces me levanto, trabajo, llego a casa, bueno, y todas las tareas cotidianas, pero luego me despertaba y decía, yo no tengo sentido, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Ya no, nada me hace feliz, parece que no tengo más sueños, parece que no tengo más metas. Y luego empecé a hacer todo este trabajo de descubrimiento personal, de poder conocerme. Fue súper lindo poder saber en esta línea de vida quién era, cuáles son mis patrones negativos, cuáles son mis patrones positivos, cuáles son mis barreras, cuáles son mis miedos, qué me hace feliz. Y empezar este descubrimiento me permitió llegar a encontrar mi propósito. Y cuando encontré mi propósito, pues es natural y más por estos tiempos que tenemos días difíciles, que todos estamos teniendo una vida con diferentes retos, que todos sí o sí tenemos momentos en los que sentimos angustia, en que nos sentimos tristes, en que no nos queremos levantar de la cama, en que nos cansamos de hacer lo que estamos haciendo. Y en días como esos, porque yo también los tengo, yo lo que hago es que recuerdo mi propósito y recuerdo mi propósito y busco de alguna manera hacer eso que me llena de energía, hacer eso que me genera pasión, hacer eso que es lo que me mueve y me genera como una motivación y me da sentido de vida, ¿sí? Entonces, los invito para que lo primero que hagan es empezar a pensar, ¿qué es eso que les daría sentido? ¿Qué es eso que es tu talento y te gustaría poner al servicio? ¿Qué es eso que te gustaría quizás dar a otros? ¿Qué es eso que te haría feliz y que te llena y que te da energía? Bueno, ¿en qué parte de la presentación voy? Bueno, aquí. Acá voy a dejarles voy a darles unos ticsitos. ¿Ya los están viendo? Sí, los vemos. Ok, unos ticsitos que les voy a dejar para que empiecen a descubrir y a crear su propósito. Primero,
lo primero que les voy a pedir es, si quieren crear su propósito de vida, lo primero que tienen que entender es que esto es personal, esto no es viendo al otro. No nos podemos obsesionar con ser como otros porque seguimos siendo el 99% de los que queremos copiar y ser una copia o hacer lo que otros hacen. Lo primero que te va a invitar es que tienes que atreverte a ser tú, tienes que atreverte a ser auténtico, tienes que atreverte a verte y a que no te importe lo que sea tu propósito, si te hace feliz, si te genera pasión, es tuyo, no tiene por qué gustarle a otros, no tiene por qué tener aprobación de otros, no tiene por qué llenarle a otros. Lo que tiene que hacer es para ti, por eso es de valientes, porque simplemente tienes que crear tu propósito y vivir una vida en propósito sin importar que a los otros les gusten. Si te gusta a ti, eres feliz tú, pues yo pienso que ya ahí está bien, ¿sí? Bueno, ticsitos para escribir el propósito. Primero, deja de actuar en piloto automático. Pregúntate a diario si lo que haces te proporciona felicidad. Entonces, todos los días ese piloto automático no nos deja pensar. Si no tomas tiempo para elevar tu nivel de conciencia y sacas espacios para ti donde tú mismo te preguntes y te empieces a dar esas respuestas, no va a suceder nada diferente. No va a suceder nada diferente porque la vida te sigue llevando por tu día a día, por tus metas, por tus objetivos, pero no estás realmente deteniendo tu piloto automático para elevar tu nivel de conciencia y empezar a observarte, empezar a hablarte, empezar a analizarte, empezar a hacer un proceso de autodescubrimiento. Segundo, no te compares con nadie, no aspires a tener lo mismo que tienen los demás. Tú eres tu propia referencia. Y digamos que enfatizo mucho en eso porque estamos actualmente en una globalización a través de esta tecnología y todas estas redes sociales y todas estas aplicaciones. Y encuentro mucho en mis sesiones que muchas personas se dejan impresionar por lo que se publica todo y constantemente. Y yo digo, no creas todo lo que se publica, esa no es la vida real. Nosotros decimos que compartimos, pero normalmente es una partecita, algún momentico de nuestra vida, pero eso no es la vida real de las personas. La vida real de las personas tiene muchísimos más componentes. Entonces no nos dejemos impresionar o querer ser como eso que nos muestra todo el tiempo las redes y los medios de comunicación. Tercero, pregúntate cuál es tu talento. Es súper importante, todos tenemos talentos. No sé si tú sabes cuál es tu talento. Y talento es muy diferente a la profesión o para lo que hoy puedes trabajar. Y les doy un ejemplo. Yo soy comunicadora social y periodista y durante muchos años trabajé en medios de comunicación, trabajé en una organización, pero simplemente esos eran como otras habilidades que yo había desarrollado. Pero empecé a descubrir realmente mi talento cuando yo empecé a entrenar personas y me empezó a gustar y cada vez me sentía feliz cuando me paraba al frente de un auditorio, al frente de un equipo, al frente de personas y empecé a entender que ese era el talento, que mi talento era pararme al frente de las personas y hablar. Y no todo el mundo se para al frente de un computador, o no todo el mundo se para al frente de un auditorio con 200, 300 personas, o no todo el mundo se para a conversar algún tema al frente de una o dos personas. Entonces, eso que tú crees que es normal en ti, puede que ese sea tu talento, solo que tú no te has visto y no te das cuenta que eso que tú haces tan bien y en lo que eres tan bueno te hace único y lo puedes convertir en ese talento, en un descubrimiento que va a aportar a tu propósito o a crear ese propósito de vida que te estoy invitando hoy. Ahora, cada uno es excepcional, aprovecha ese talento, hazlo diferente y empiézalo a disfrutar. Eso es súper importante. El propósito es una forma de vida y yo siempre lo digo porque aquí tengo muchas sugerencias o comentarios a veces de las personas y me ha pasado mucho, sobre todo estando aquí en Estados Unidos, porque la cultura es bien diferente. Entonces, acá en Estados Unidos pasan cosas y de repente yo no reacciono como la gente esperaría que yo reaccionara, yo no contesto como la gente esperaría que yo contestara, yo no hago cosas que la gente esperaría que yo hiciera cuando alguien hace algo que no es tan chévere.
Y la gente me dice, pero es que no, eres ya muy tonta, es que ya eres muy ingenua, es que ya eres demasiado confiada, es que ya te pasas de ser buena, tienes que hacer más carácter. Y yo, no, espérate, es que yo construí un propósito y yo tengo una vida en propósito y esto me hace ver la vida diferente y vivir la vida diferente y reaccionar ante cada cosa con mi propósito de vida, de tal manera que la gente sí se da cuenta que tú eres diferente, pero luego quieres que sean como ellos lo harían y yo les digo, no, 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 para mí está bien. Entonces, no me importa que me digan, es que no tienes carácter. Oye, ¿y por qué no tengo carácter? Porque no la grité, porque no me peleé con ella, porque no le dije, porque no la juzgué, porque no tengo carácter. Entonces, fíjense en que hay que tener mucha valentía para tener un propósito de vida y para tener una vida en propósito. Y es un estilo de vida, no es algo que tú lo pones, lo escribes y lo haces un día y mañana no lo haces, pasado mañana sí, y vuelves y lo retomas en 15 días. No, es algo que cuando tú lo encuentras, lo descubres y lo creas, de ahí en adelante tienes que tener una vida coherente, tienes que vivir tu vida bajo ese propósito, es decidir tener un estilo de vida, ¿sí? Es súper importante eso. Y bueno, muchas de las cosas también que les tengo que decir es que quien quiera vivir una vida en propósito tiene que salir de la pasividad, del conformismo, porque esto exige que te sientas vivo, que te sientas libre, que te sientas lleno de energía. No importa qué edad tengas, no importa tu estado físico, no importa nada, simplemente es un estado mental. Es un estado donde todo el tiempo, ahí está mi gato atrás, es todo el tiempo, él se está repitiendo cosas en la mente y estás viviendo en tu propósito. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, Ángela. Nos están dejando comentarios. Sí. En esta parte del carácter me he identificado contigo. Caso es cuando doy clases en un salón difícil y dicen, ¿cómo haces si no tienes carácter de acero? Cuéntanos. Espérame, si es una pregunta. En esta parte de carácter me he identificado contigo. Caso es cuando doy clases en un salón muy difícil y dicen, ¿cómo haces si no tienes carácter de acero? Cuéntanos. Ah, lo dicen a él, porque él puede dar clases en esos cursos así como difíciles y él puede. Ok, súper y felicito a la persona que lo hace porque pienso que a veces confundimos los conceptos que nos han enseñado, ¿sí? Porque también carácter para mí tiene una definición, pero carácter para otras personas es algo diferente. Entonces, quizás para alguno carácter es no te pones brava, no gritas, no pones tus límites, no pones tu posición. Y para mí carácter es desde el amor, cómo veo a esa persona y desde el amor, cómo yo, que tengo unas herramientas diferentes, voy a actuar para solucionar y enseñarle y cuidar a la persona. ¿Ven? Entonces es diferente, solo que esa definición de carácter la construí yo para mí, porque va alineada con mi propósito de vida. Yo no podría decir que hay otras personas y si tengo un problema, voy y la destruyo. No. Entonces es ser coherente, es ser coherente. Entonces, aquí cuando trabajamos el tema, cuando trabajamos todo este tema de descubrimiento de propósito de vida a través de nuestro programa Da Pasos Firmes, esa es una de las cosas que creamos. Crea tus nuevos valores. Y la gente dice valores. Bueno, entonces vamos y decimos, valores, a ver, valores, ¿qué son valores? Y entonces empezamos, no, un valor es el respeto, otro valor es la honestidad, y nos vamos a como al común, ¿no? Como a lo que normalmente estamos acostumbrados porque la sociedad nos enseñó, porque nos enseñaron en casa, porque nos enseñaron en el colegio, en la escuela, en la universidad. Pero yo le digo, no, no, no. Tienes que poner un nombre a tus valores y hacer una descripción de tus valores y esos valores van a acompañar a tu propósito y no van a ser negociables. Ejemplo, para mí un valor es la libertad, ¿sí? Y lo definí en mi propósito de vida. Pero cuando digo libertad, entonces también la gente se confunde. Entonces a ti no te importa que la gente que te hagan, que yo no, 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 es que para mí libertad es en tu libertad tú me vas a demostrar en qué posición estoy en tu vida y en tu libertad tú me vas a demostrar qué significo yo para tu vida.
¿Me entienden? Entonces yo no tengo por qué controlar a nadie, yo no tengo por qué estar detrás de nadie, yo no tengo por qué estar diciéndole a una persona qué tiene y qué no tiene que hacer, porque si mi valor es mi libertad, para los siguientes también será la libertad, pero fíjense que yo le di un significado a la libertad, lo que quiere decir que sí es importante, solo que dejo a la persona libre y en lo que haga en sus acciones voy a saber quién soy para ella y voy a saber en qué posición, en qué prioridad estoy en su vida. Es sencillo. ¿Ven? Entonces, acá cuando hablamos de propósito, yo siempre los invito, ¿cuáles son esos valores que seguramente te han funcionado y quieres rescatar y traer para agregarle a tu propósito de vida? ¿Cuáles quieres crear o incluir que van a ser importantes para este nuevo ciclo que vas a arrancar, donde vas a tener una vida con propósito? Entonces, yo quisiera hablarles un montón, pero sé que ya no tengo mucho tiempo. Solamente les quiero decir que es un tema apasionante, que si realmente tú quieres vivir la vida de una manera diferente, yo te invito a que trabajes en tu desarrollo personal, yo te invito a que trabajes en conocerte, yo te invito a que inviertas tiempo en ti. Es el mejor tiempo invertido el que puedes darte para ti, pero les garantizo y se los digo, miren, se los digo por experiencia propia, porque este año, más que nadie, he tenido que tener una vida con propósito. Este año ha sido de desafíos, este año ha sido de no hay negocios, este año ha sido de la manera en la que generaba ingresos ya cambió, es diferente. Este año fui a un país por un tiempo y me tocó quedarme 5 meses. Este año vine a otro país por otro tiempo y aquí estoy ya llevo 3 meses y no sé otro tiempo cuánto voy a estar. Entonces, como esto está cambiando tanto, si yo no estuviera aferrada a mi propósito de vida, seguramente ya hubiera entrado en crisis, ya hubiera entrado en caos, no sé qué decisiones hubiera tomado o en dónde estaría yo en este momento, porque realmente he pasado este año retos muy, muy complejos de pérdidas de seres amados por COVID, a ingresos, o sea, ha sido realmente este año donde yo digo como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Todo lo que yo enseño me está poniendo a prueba, me está poniendo a prueba, la vida me está poniendo a prueba. Pero yo me aferro a mi propósito y me aferro a mis valores y me aferro a todo eso que construí para todos los días levantarme y darle ese sentido a la vida y seguir con la mejor sonrisa y seguir siendo coherente y seguir siendo servicio y seguir siendo ayuda a las personas. Pero lo primero es que yo tengo que estar bien para poder ayudar a los demás. Lo primero es que yo tengo que haber trabajado en mí para poder ayudar a otros. Entonces, yo los invito para que empiecen ese descubrimiento y aquí les voy a regalar unas preguntas para que las anoten y cuando tengan ese espacio que se quieran dar de autodescubrimiento, las contesten. Ahí las puse y es, qué te apasionaba hacer cuando eras niño? Normalmente cuando vamos al niño que hay en nosotros que lo olvidamos por querer ser adultos y por querer seguir siendo adultos muy responsables, se nos olvida, pero yo los invito a que vayan a ese niño interior y que recuerden qué es eso que siempre les ha gustado y les ha apasionado desde cuando eran niños. Y yo les puedo decir que cuando yo fui a eso, yo recordé que yo siempre niña me gustaba como enseñarle a mis hermanos, y me gustaba leer y me gustaba enseñar, o sea que eso no es un talento que yo venía desde chiquita teniendo en mi vida, solo que hasta ahora fui consciente que era un gran talento y era lo que me estaba dando propósito en muchas cosas. ¿Qué es lo que te impulsa y te motiva a levantarte cada mañana? Piensen en esos momentos donde no tiene como mucho sentido levantarse, el día está gris, está lloviendo, otra vez hacer lo mismo, pero de repente hay algo que te levanta de la cama y te motiva a hacer algo completamente diferente. Muchas personas a veces lo asocian como, no, mis hijos, no, mi esposo. No, miren más profundo, no tiene que ver de pronto con los hijos, yo sé que los hijos nos motivan y son un motor, no tiene que ver con la pareja, también nos ayuda, pero no es, mírense en ustedes mismos, ¿qué es eso que los hace levantar de la cama en un día difícil? ¿Qué es esa palabra, ese talento? Eso tienen que empezar a descubrirlo. ¿En qué actividad emplearías tu tiempo con gusto sin necesidad de obtener nada a cambio? Es decir, yo siempre hago la pregunta, ¿qué es eso que tú harías sin que te paguen? Pero que así no te paguen, te mueve a hacerlo, no importa el tiempo que tengas que invertir, no importa lo que tengas que hacer, pero cuando lo haces te hace muy feliz, así no te paguen.
Entonces, piensa un poco en eso, empieza a revisar qué harías si no te pagaran, pero ¿lo harías feliz? ¿Para qué acuden los demás a ti? Por considerarte especialmente apto en ese ámbito. Eso también no sé si a veces algunas personas dicen, ay, a mí acuden muchas personas porque no sé por qué les gustan que yo les dé consejos. Ay, no, a mí acuden muchas personas porque soy muy buena para dar ideas, entonces cuando tienen problemas doy ideas. Entonces cada uno tiene como internamente su talento, las personas normalmente lo descubren antes que nosotros mismos y esas personas se están acercando a ti a pedirte ayuda, especialmente en eso que ven que tú eres especial, ven que tú eres muy bueno. ¿Cuáles de tus experiencias personales han sido más significativas para ti y te han enseñado? Entonces también tiene que ver cuando nos vamos hacia atrás a ver un poco el pasado y tú recuerdas esos momentos que te han generado de mucha felicidad, que han sido muy significativos para tu vida, empieza a mirar ahí, empieza a mirar por qué fueron especiales, qué los hizo significativos, por qué te hicieron sentir así, qué hiciste ahí, qué fue lo que aprendiste ahí, porque ahí empiezas también a descubrir muchas cosas. Bueno, son muchas preguntas las que hacemos en este proceso, como les digo, es un programa y es un proceso que tiene varias sesiones, pero que vale la pena que inviertas tiempo en ti. En ti. Yo creo que desde mi experiencia les puedo decir que parte de lo que me ha ayudado a sostenerme en medio de muchas dificultades es aferrarme a eso, es aferrarme a mi propósito y a mi talento. Me apasiona ponerme a estudiar, aprender cosas nuevas y luego enseñar a los demás. Eso me apasiona y eso me levanta y eso me ayuda a saber que de alguna manera hago algo especial y que se lo puedo brindar a otros y que de entrada me hace sentir muy bien a mí.